Cordial saludo. Damos la bienvenida a todos los que se conectan por este medio y por este canal, Edificación Espiritual. Y en esta ocasión vamos a estar manejando un tema relacionado con una de las virtudes tal vez más importantes que se pueden observar en la Biblia como virtud cristiana, que es la paciencia. Quisiera valerme de un pasaje que está en las Escrituras, en la carta del apóstol Santiago, que dice de la siguiente manera en el capítulo 5, y los versículos 7 al 11, dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es lo que dice ese pasaje de Santiago, y que nos pone en evidencia que la paciencia es una virtud que persevera. Y yo diría que la paciencia es una de las virtudes espirituales más importantes, necesaria y útil. También es un rasgo muy necesario para lograr efectividad en todo lo que hagamos o emprendamos. Y hay dos palabras clave que se usan en el Nuevo Testamento, en la carta específicamente del apóstol Santiago, para definir paciencia, que nos ayuda un poco a entender qué es la paciencia desde la perspectiva bíblica. Y una es la palabra macrotumeo, que está en Santiago capítulo 5, que es el pasaje que acabamos de leer, que está compuesta por dos palabras, una raíz que es la palabra macro, que significa largo, y la palabra tumeo, que significa ardor, pasión, enojo. Si uno junta las dos palabras, macro, tumeo, significa tener largura de ánimo o requerir largo tiempo para enojarse. La otra palabra está en la propia carta del apóstol Santiago, capítulo 1 y verso 2, que es la palabra hipomone, que significa resistencia perseverante, y tiene que ver con la persistencia en la acción de resistir ante las pruebas, aflicciones y embates de la vida. La paciencia además es contraria a la impulsividad, a la reactividad, a la intolerancia. Diremos además que la paciencia se presenta como una virtud ligada a la madurez de carácter. Eso es lo que nos enseña Santiago capítulo 1 y verso 2, que nos dice que quien ha madurado en paciencia se le tiene como cabal y maduro. Santiago 1.2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, si yo resisto en la fe las pruebas y los desafíos de la vida y termino desarrollando paciencia, me convierto en una persona cabal, madura desde el punto de vista espiritual. Pero la paciencia además es una virtud que actúa como raíz para que otras virtudes crezcan y se consoliden, tales como el amor, la esperanza, la fe, el gozo, entre otras. Y si uno se va a la escritura, uno puede observar esto. Por ejemplo, 1 Corintios 13, que nos habla acerca de las preeminencias del amor, dice que el amor es paciente. La paciencia en todo caso es la que se necesita para mantenerse también en constancia, en la esperanza, en la segunda venida de Cristo, como lo expresa Santiago 5, que fue el capítulo que leímos, y Santiago 1.2 liga la madurez de la fe al desarrollo de la paciencia. Y yo diría que sin la paciencia es difícil que la fe prevalezca y crezca, que el amor se haga efectivo y madure, que la esperanza se pare firme ante la promesa recibida, que el gozo se experimente como fortaleza ante adversidades y desafíos. La paciencia pues contribuye a formar el amor, la fe, la esperanza, el gozo y una gran cantidad de virtudes cristianas. Ahora,
La paciencia no es como mucha gente piensa, que simple espera o aguantar o simplemente resistir y que implica además una actitud de pasividad, entrega o resignación. Yo diría más bien que la paciencia es energía concentrada para desatarse y ser utilizada en el momento apropiado, en la situación o coyuntura madura. Esa actitud proactiva que nos hace estar alerta y vigilantes, expectantes para actuar. Es confianza reflexiva que nos mantiene con fe y esperanza a pesar de las adversidades. Es acción estratégica dosificada para actuar en el momento oportuno. Es tolerancia intencional y por elección para resistir con la actitud correcta, sin quejas, sin victimizarse, sin amargarse. Es resistencia a la negatividad para no decaer y desfallecer. Es expectativa activa para mantenerse constante en la fe y en la esperanza, para mantenerse velando, orando con sobriedad mientras Dios responde y actúa en nuestras vidas. La paciencia pues no es simple espera, sino que implica mantener una buena actitud mientras esperamos. Tiene que ver con cómo nos comportamos mientras esperamos y con qué actitud además esperamos. Porque no esperamos por esperar, no esperamos para ver qué pasa, sino que esperamos con una intencionalidad, esperamos con elección, no porque no podamos hacer nada o no nos quede más remedio, sino porque esperamos por elección y con convicción. La paciencia además es contraria a esa mentalidad de microondas de esta era posmoderna que busca resultados rápidos y de corto plazo. La paciencia yo diría que está ligada a una mentalidad de proceso, lo que conlleva entender y aceptar que las cosas requieren maduración, que la vida es proceso. Roma no se edificó en un día y un bebé no se gesta en un día, sino en 9 meses de embarazo en el vientre de una mujer. Y esto es lo que Santiago ilustra en el capítulo que acabamos de leer, que es el capítulo 5, con algunos ejemplos que menciona y que me gustaría compartir. El primero de ellos es el labrador de Palestina, que para sembrar tenía que esperar, como dice Santiago en el pasaje, que llegara la lluvia temprana, que llegaba más o menos entre septiembre y octubre y que era necesaria para ablandar la tierra y así poder hacer unos surcos y sembrar la semilla, pero luego tenía que esperar nuevamente a que llegara la lluvia tardía, que llegaba en marzo, abril, aproximadamente 4 o 5 meses después, y sin esta lluvia la cosecha sería raquítica o nula. Y entre esos meses que transcurrían entre la lluvia temprana y la lluvia tardía, tenía que esperar por espacio de 4 meses sin poder hacer nada. Y si no llegaba la lluvia tardía, se podía perder la cosecha y su vida y la de su familia peligrar. El labrador en todo caso entendía que el proceso estaba fuera de su control, que él no gobierna sobre la naturaleza y que solo podía esperar con paciencia, con la actitud adecuada, hasta que llegaba la lluvia tardía. Y aquí es donde la actitud y el comportamiento que caracteriza la paciencia bíblica entra en acción. Imaginémonos que ese labrador era un labrador que era un devoto creyente. Bueno, ese devoto creyente que cultivaba y sembraba una semilla y que estaba ligado a cómo ese proceso operaba en la naturaleza, con lluvia tardía y lluvia temprana, no estaba sencillamente pasivamente esperando. Es probable que se mantuviera en oración y en fe de que Dios traería la lluvia tardía. No estaba ocioso ni pasivo ante la situación que estaba viviendo. Lo importante no es simplemente esperar, sino qué hacemos y con qué actitud esperamos. No voy a esperar a ver qué pasa. La paciencia es una espera en fe, cargada de esperanza y de una acción de búsqueda, observación, oración, meditación, en creatividad y optimismo de lo que se puede cambiar y mejorar mientras estamos esperando. Es decir, que mientras estamos esperando, estamos adentro de nosotros, haciendo algo, organizando algo, esperando por algo. La paciencia no es inactividad. Y tal como lo hacían, por ejemplo, que es el segundo ejemplo que usa Santiago, los profetas en el Antiguo Testamento que anunciaban el mensaje
de Dios a un pueblo que además era un pueblo contumaz y rebelde. Y ellos con paciencia esperaban a que el mensaje de Dios quebrantara al pueblo y se arrepintieran. Pero si no ocurría, ellos no abandonaban su ministerio ni dejaban de anunciar el mensaje de Dios. El otro gran ejemplo que coloca Santiago 5 es el patriarca Job. Habéis visto la paciencia de Job. Y Job, pues, que era el hombre más justo de su época, en algún momento de su vida vivió toda una serie de desafíos y contratiempos y dificultades y adversidades extremas que implicó perder a todos sus hijos, perder todos sus bienes y aún perder su salud. Sin embargo, el patriarca Job se mantuvo en paciencia, esperando en Dios, y finalmente Dios recompensó esa fe que se mantuvo con paciencia y fue restituido cabalmente. Y saben, las aflicciones y los problemas siempre van a estar al orden del día en un mundo caído como el que vivimos, y más motivado por nuestra profesión de fe, que de alguna manera nos garantiza algún tipo de persecución. Por eso necesitamos desarrollar paciencia. Y me gustan los dos casos o situaciones a modo de ejemplo que cita Santiago 5 para exponer la actitud y la acción que deben acompañar a la paciencia, como son, por ejemplo, en estos ejemplos, la enfermedad y el estar satisfecho con una situación. Y de ahí la pregunta de Santiago: ¿está alguno enfermo? La enfermedad puede ser prueba muy dura. Puede requerir paciencia cuando la enfermedad, por ejemplo, se ha hecho crónica. Pero en tal situación la Biblia nos instruye a no esperar resignadamente, sino que mantengamos una espera en fe de lo que Dios puede hacer. Y además de que hagamos algunas acciones, como por ejemplo llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros. Y la otra situación es una situación donde uno aparentemente tiene satisfechas las necesidades y dice: ¿está alguno alegre? Pero no solo siéntase alegre, sino que haga algo para expresar esa alegría, como por ejemplo alabar a Dios. Recuerde que lo importante de la paciencia no es solo aprender a esperar, sino la actitud con que esperamos y qué hacemos además mientras esperamos. Y esos dos elementos, actitud y acción en la espera, nos dice en un momento determinado si estamos esperando con la paciencia al estilo de la paciencia bíblica, o estamos esperando como un estoico, esperando resignadamente o pasivamente. Paciencia. Hasta el próximo encuentro.